Hola, hola a todos, bienvenidos hoy en este martes 12 de octubre. Muy contento por compartir nuevamente con ustedes a través de Inspirit. Vamos a hablar acerca de estructuras liberadoras y espero que sea de ayuda todo lo que vamos a compartir hoy con ustedes. La idea, nosotros traemos algunas preguntas de pauta, pero lo principal es cómo podemos ayudar con sus dudas, con sus comentarios. Así que muchas gracias por acompañarnos y vayan dejando estas preguntas en el chat que nos van a ayudar a que nuestra sesión fluya de mejor manera. Hoy estoy con dos amigos que me trajeron las estructuras liberadoras, con quien compartimos algunas historias de estructuras liberadoras hace tiempo ya. El primero de ellos es Pedro Carbonell, a quien saludo ahora ya. Pedro, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien por aquí. Gracias, Pedro. Bueno, no me presenté, a veces me pasa eso, que yo aparte no me presento. Mi nombre es Etienne Salamanca, soy Agile Coach y facilitador en Inspirit. Tengo ya tiempo facilitando estructuras liberadoras y me gustaría compartir con ustedes qué he aprendido en el camino. Pedro, ¿quisieras compartir? Hablando Sí. un poquito de ti. Hola, Pedro Carbonell, por aquí. También aquí agilista de corazón. Trabajo como Project Manager en este momento en ThoughtWorks. Y bueno, tenemos tiempo ahí conociéndonos con Etienne. Muchas gracias, Pedro. Tengo otro amigo más que estaba ahí también publicado que nos iba a acompañar el día de hoy. Rocco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Robert Koch Bien, por acá, todo súper. Gracias por la invitación, Etienne. Hola, Pedro. Hola Hola, a hola, los que ¿cómo nos estás? ven y escuchan en este momento. muy contento de tenerlo aquí. Rocco, ¿nos cuenta un poquito de ti? Sí, nada, Robert Koch o Rocco, más fácil. Agilista también. Estoy como Scrum Master hoy trabajo en Globant de hace unos 2 años y específicamente en un proyecto con LATAM Airlines, dándole duro a la transformación digital en la empresa. Y bueno, nada, fanático de estructura liberadora desde que nos juntamos, ¿cómo se llama? Antes de la pandemia, cuando nos juntábamos en físico a diseñar cosas y a inventar. Ah, bueno. Eso, muchas gracias, Rocco. Creo que eso es un buen punto de partida. Quizás comentar, antes de ir a preguntas más específicas, y nos está saludando Cele también, ¿cómo nos acercamos primero a estructuras liberadoras? No sé quién quisiera compartir ahí, Pedro, Rocco. ¿Cómo se acercaron a estructuras liberadoras? Si quieres, yo cuento un poco, ¿no? Dale, Pedro. Tenemos un amigo en común que se llama Gilberto, algunos de ustedes lo conocerán. Y yo fui a un meetup que hicieron en el COE de Everest, no recuerdo en qué momento, y empezaron a hablar de esto que se llama estructuras liberadoras. La verdad que el nombre por sí no suena a nada, ¿no? Pero como un poco me llamó la atención. Y en ese momento yo no entendí, cuando salí de ahí, lo entendí como técnicas de facilitación, así de sencillo. Pero después descubrí que, bueno, era bastante más profundo que eso. Y bueno, pues creo que es un poco lo que vamos a hablar aquí el día de hoy. Vamos a compartir algunas inquietudes, etc. A mí me pareció algo, me pasó algo parecido. Gilberto Torrealba, si nos escuchas, saludos. También me habló de estructuras liberadoras y que hay una cuestión nueva y qué sé yo. Y me dio el link del sitio web y me metí y de verdad no entendí nada. Entonces lo dejé como a un lado. Y tiempo después insistió con el tema estructuras liberadoras. Yo dije, a ver, y había un meetup y dije, bueno, ok, déjame ir a ver de qué se trata esto. Y creo que enganché a los 5 minutos, estaba enganchado, a los 10 minutos, porque yo estaba ya en esta parte, en este mundo de la facilitación, compartiendo y todo el tema. Y hola, Yari. y, y nada, me di cuenta que esto funcionaba mucho más allá del mundo ágil. Puede servir en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, en cualquier empresa, en cualquier situación. Entonces dije, esto está muy bueno. Y ahí enganché y bueno, de ahí fanático desde entonces. Bueno, después nos juntamos nosotros y yo
y extendieron una invitación, yo levanté la mano y ahí pudimos trabajar juntos y bueno, hacer hasta el workshop de inversión con Keith McCandless y Mónica, etcétera, ¿no? Buenísimo, la verdad. Muchas gracias, Rocco. Sí, ahí nuevamente Gilberto, que está invitado, hoy no podía Gilberto, pero lo teníamos contemplado ahí también en la invitación. A mí, por lo menos recuerdo que también me empezó a comentar, pareció a lo de Rocco. Yo cuando vi la página en inglés por primera vez, me pareció, no empaticé tanto, no entré tan bien con la página, sobre todo por el lenguaje como estaba escrito, ¿no? Bueno, a mí me pasó que era un inglés más no sé, rebuscado que el que conocía. Me conectaba, o sea, me costaba conectar con alguna de las palabras y después fui entendiendo lo académico que había detrás, ¿no? De parte del perfil de Keith, de parte de la formación de ambos, que tenía que ver con de a dónde venía de la ciencia de la complejidad también y todo lo que hay detrás, que me ha pasado también cuando comento cosas de estructuras que es como, ya, ¿cómo se hace? Pero hay cosas, hay varias consideraciones para que funcionen, ¿no? Entonces, también desde ahí, como comentaba Pedro, como comentaba Rocco, comenzamos a facilitar varios meetups, mucho aprendizaje, habían algunas que nunca habíamos visto, me acuerdo ahí, Rocco, que no la habíamos visto, y ¿cuál hacemos esta? Ya, lancémonos, veamos cómo nos sale. Claro. Y de ahí aprendimos mucho con la práctica, pero también me recuerdo que cuando vino Kid y las veíamos, en realidad había cosas que decíamos, oye, mira, se hacía así, mira, ¿no? O también nos dábamos cuenta de, mira, estaba bien como lo hicimos, ¿no? Como eso de aprender haciendo que estaba presente. Claro. Y bueno, ahí ya le había mostrado el saludo de Ayari, muchas gracias, también nos estuvo saludando Celeste, y ya para ir entrando y dándole un poquito más de foco a la conversación, ¿cómo podemos partir facilitando las estructuras liberadoras? ¿Qué creen que podemos considerar para partir facilitando estructuras? Mira, dale, Pedro. Yo una de las maneras en como yo explico cómo empezar con este tema de estructuras liberadoras es que primero un poco pensemos en las reuniones que tenemos hoy en día, ¿no? En las reuniones que cada uno de nosotros ha tenido en las empresas en las que trabajamos, en las organizaciones en las que participamos, etc. Y se fijen un poco en cómo está estructurada, ¿no? Entonces, estas suelen ser de repente, tienes que dar un estatus de un proyecto, o tienes una sesión donde invitas a las personas para reunir ideas sobre un producto, sobre alguna mejora, algún proceso que queramos dar, y se fijen cómo se estructura eso, ¿no? ¿Quién participa? ¿Cómo se organiza el espacio, por ejemplo? ¿Quién dice qué? ¿No? Y si se fijan ahí, no hay muchas estructuras distintas, ¿no? Hay las que comenté. Alguien de repente quiere bajar un mensaje, ¿no? Sí, ¿no? Bajar un mensaje a otras personas. O de repente otra quiere, hagamos todos una tormenta de ideas. Y si se fijan, esas estructuras también tienen ciertos problemas, ¿no? Los típicos problemas que tenemos de esas personas que se quedan por ahí calladas y no participan, el que se toma la reunión y de repente solo para él, las reuniones aburridas y sobre todo en remoto, ¿no? Donde la gente apaga la cámara y bueno, voy a hacer otras cosas, ¿no? No están ahí. Y ahora, cuando entran estructuras liberadoras van a ver, y hay un menú en la página donde pueden ver el material, que justamente todos esos temas están ahí mencionados. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes deben participar en esta estructura en específico? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se quiere lograr? Y eso es un poco el insumo que uno toma para decir, ya, ¿qué quiero lograr? Déjame buscar alguna estructura que quizás haga match con un poco de eso, ¿no? Entonces, eso es lo poderoso de las herramientas, es que son súper sencillas, si entiende, o sea, solamente viendo el objetivo que se quiere lograr,
cómo se estructura, quiénes deben participar, inclusive los tiempos, las preguntas que se deben hacer. Mira, lo encontré, que no venía preparado, me puse a buscar mientras lo comentabas, Pedro, acerca de los distintos tipos de reuniones, ¿no? Como las microestructuras convencionales que se hablan en estructuras liberadoras. Claro, sí. Exacto. Entonces, esas son si te fijas, esas son las estructuras que de repente uno, a veces es difícil decir que ha salido de algunas de esas estructuras, ¿no? Siempre ha sido una presentación, una discusión donde alguien la está llevando a la discusión, ¿no? O sea, managed discussion que tienes ahí. Y lo que hace estructuras liberadoras es ponerte sobre la mesa al menos 34 opciones más de esto, ¿no? Adicionales. Entonces, es como antes solo tenías un destornillador, ahora fuiste y te compraste una caja de herramientas, ¿no? Todo lo adicional. Llena. Claro, y tenemos distintas con distintos propósitos, ¿no? Con distintos objetivos, que para mí creo que ahí también hay una riqueza en las estructuras. Y lo que entendí ahí, Pedro, es que tú partías, o sea, antes de partir facilitando, comentabas acerca de la necesidad o te entendí como una awareness de las distintas microestructuras convencionales y todo. Y después que hace eso, ¿cómo partes? ¿Cómo partimos facilitando desde ahí, después de ya tener esa conversación? Les digo, en mi experiencia, yo creo que como todo en la vida, ¿no? Hay que partir empezando, ¿no? Como nos pasó a todos, ¿no? De repente, hay estructuras que son, siento yo, un poco más sencillas que otras, ¿no? Entonces, hay una, por ejemplo, la que yo recomiendo utilizar y se puede utilizar en cualquier contexto. Hay una, por ejemplo, que se llama 1, 2, 4, 8. Entonces, si quieren saber cómo utilizar esta herramienta, simplemente ahí está el material. Hay una página que se llama estructurasliberadoras.com, donde está en español, o la que está en inglés. Hay una aplicación. Y ustedes pueden utilizar, por ejemplo, una guía de facilitación. Y tomen el contenido que está ahí y eso los puede ayudar a facilitar la sesión, ¿no? Y ahí van a encontrar, por ejemplo, qué preguntas le deben hacer al equipo, ¿no? A las personas que se están reuniendo ahí, cómo se deben estructurar los grupos, ¿no? Porque hay momentos de repente donde se separan los grupos. En remoto de repente podemos hacer los breakout rooms, por ejemplo. Claro. Y qué se debe discutir, cuánto tiempo deben estar ahí en esos grupos discutiendo y traer. Y la mejor manera es empezar a hacerlo una vez, hacerlo 1 o 2 veces una estructura, empieza a salir esto natural, ¿no? Empieza empieza a fluir de alguna manera la facilitación del grupo. Okay. Pedro, ¿Tiene algún otro comentario? No, está súper bien, estoy de acuerdo. Yo le agregaría con lo que conozco ahora, porque la experiencia mía hace 3, 4 años atrás sería diferente con lo que sé ahora, obviamente, ¿no? Es uno, como tú dices, practicarlo, no que si lo va a hacer bien, mira, dale, prueba una estructura, entiende de qué trata y facilítala. Y te puedes equivocar, claro, nos pasó a todos, pero es practicarla siempre entendiendo el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y yo además sumaría en estructurasliberadoras.com hay 2 herramientas, voy a decir el nombre, la tengo aquí para decir el nombre bien, el Selection Matchmaker y el Matching Matrix. O sea, son 2 herramientas que te ayudan desde la necesidad ubicarte una estructura que puedas usar. Entonces, el primero es qué necesito hacer, qué necesito facilitar, cuál es la conversación que necesito hacer, el resultado que quiero obtener. Y con eso, claro, está fácil. Uno busca el tema, el propósito, y después en la otra página te recomienda una estructura. Lo otro que yo usaba mucho al inicio es la aplicación Lisa, que está creo que en Android y iPhone. También están los links en la página. Porque ahí te sirve, te ayuda a filtrar. Quiero, por ejemplo, diverger o quiero converger ideas, etcétera, y te va sugiriendo algunas estructuras dependiendo del propósito genérico que tienes, ¿no?
Y eso creo que ayuda muchísimo. Y bueno, y estoy de acuerdo, súper de acuerdo contigo, el 1-2-4 todos, 1-2-4 all, yo creo que es la espina dorsal de estructuras liberadoras y se puede inclusive adicionar a las 5 estructuras convencionales que vimos hace rato. Un management meeting, también, o un brainstorming, que lo que pasa con los brainstorming es que todo el mundo da ideas y nadie aterriza nada, pero puedes ayudar a, si esa es la intención, puedes inclusive usar 1-2-4 all dentro de tu brainstorming común y corriente para generar micro conversaciones y que la gente opine, y para escuchar a todos de verdad y no solamente a los que más hablan. Y los más tímidos, los que no se atreven a hablar, no queden tras bastidores. Entonces, yo creo que la estructura más poderosa que tiene estructuras liberadoras, en mi opinión. Sirve para todo. Muchas gracias, Rocco. Ahí recordarle que nos estén viendo que pueden dejar sus preguntas, porque a partir de ellas tenemos un par de preguntas nosotros, pero a partir de eso podemos ayudarlos con lo que hemos aprendido nosotros, también ver otro punto de vista. Algo distinto a lo que ustedes ya han comentado, entendí que la guía de facilitación, la app, el propósito que mencionaba Rocco también. Para mí creo que siempre es importante también ver de cuánto tiempo dispongo para la sesión, de cara a, mira, voy a alcanzar o no, con respecto a los tiempos que están propuestos en la web, que la web es estructurasliberadoras.com. Esa es la web que está en español y la web en inglés es liberatingstructures.com. Ambas son fuentes de información oficial, por decirlo así. De hecho, cuando nosotros estuvimos haciendo la traducción, que de ahí también estuvo tocando algo Rocco, también Pedro, la traducción al español de Estructuras Liberadoras fue con contacto directo con los autores. Entonces, fue parte finalmente de poder traernos de la mejor manera a este idioma la intención original. Y para agregar ahí, bueno, el tiempo creo que es clave para saber qué cosas podría realizar, qué cosas puedo tener en mi sesión. También algo que le agregaría cuando uno parte, quizás no hace variaciones de inmediato. No, porque entiendo que está la tentación de decir, oye, esto hice 8 minutos, pero yo voy a hacer 4. Y me acuerdo algo, no sé si se acuerda Rocco y también Pedro, que había una intención de cara a cuando se escribió esto originalmente, parte de lo que nos compartía aquí, y que había sido testeada y por eso había llegado a ser una estructura. Porque pasan por un test, antes se llamaban punctuations. De hecho, hay un montón de punctuations hoy en día que están dando vuelta ahí y que eventualmente cuando ya han pasado, se han refinado, se han practicado lo suficiente, pasan a ser estructuras. Entonces, yo diría que primero aplicarla tal cual y después ya empezar a ver qué cosas podemos tocar y todo, sobre todo en el remoto, que nos da más variación para tener ciertas libertades con la estructura. Sí. Etienne, yo le sumo, mira, ahora que comentas lo del tiempo, a mí me ha pasado, yo he cometido el error de, bueno, tengo 45 minutos, yo sé que esta estructura es la que me va a ayudar, o hago un string con algunas estructuras y... perdón, Rocco, para todos. ¿Sí? Un string es una cadena con varias estructuras conectadas, con un propósito. Eso, perdón. Súper. Claro, conectamos varias estructuras para llegar al propósito y he tratado de reducir tiempos como para ahorrar, para que me cuadre. Y de verdad que, hola Vané, y de verdad que no me ha funcionado. Los tiempos están porque tienen un porqué. Entonces la recomendación me suma a lo que dices. Hay que respetar un poco los tiempos, sobre todo al inicio, empezando a facilitar con la estructura. Hay que darle saludo a Vanessa, a Jo también, que se nos une y están ahí presentes. Muchas gracias por estar acá. Pedro, no sé, ¿ibas a agregar algo? Perdón. No, vi que estaban justamente comentando sobre la 2510. No sé si quieren comentar eso ahora. Sí, la 2510 en particular se utiliza para, bueno, yo lo he utilizado para priorizar, sobre todo, que parte de lo que me gusta es como que tiene una priorización anónima, ¿no? Que no está sesgada o sea, la hacemos entre todos, una priorización que nos vamos repasando y eventualmente lo último que hacemos es resumir y vemos los resultados y ya está priorizado.
Como que creo que puede destrabar un montón de conversaciones que a veces nos complica por quiénes están presentes, que a lo mejor ver, no, pero según la persona más importante acá, las conversaciones tienden a irse para allá, la votación es un poquito sesgada. Para mí creo que 25-10 hace mucho por eso, hace mucho por esa conversación, la facilita, tiene algo de juego también desde ahí. Justo conversábamos antes de partir acerca de 25-10, acerca de cómo facilitarla en manera virtual, que es lo otro que pregunta Jo. No sé si ustedes lo han hecho, cómo se lo imaginan, cómo lo hicieron en físico y cómo hacerla en virtual, si quisieran compartir ahí, Rocco y Pedro. Mira, yo hice una vez, yo hice una vez como le comenté, fue un monstruo, porque me basé en 25-10, pero no estaba la secuencia tal cual como está en 25-10, y la verdad que no me resultó, estaba en remotos. Es un poco tricky, pero hay que darle la vuelta. No sé si, Pedro, tuviste alguna experiencia tú que te haya resultado 25-10 no. puro. Lo mío fue un paganismo. La verdad que no lo usaba en remoto, ¿no? Pero justo estábamos un poco hablando de eso, ¿no? O sea, porque uno de los temas de 25-10 es, bueno, la primera parte de la estructura es que la gente coloca como una solución a un problema, como completa, y después cuál es el primer paso, ¿no? Eso es lo primero. Y después, en físico, la tarjeta se va pasando, como en un círculo, las personas se pueden poner en un círculo, se pasa, la gente la lee, y por detrás coloca una puntuación, que puede ser entre... Del 1 al 5. 1 y 5, claro. Así como qué tan buena es la idea, qué tan factible. Entonces, el problema en remoto está en cómo haces eso, cómo simulas ese pasar, esa sacar, y no sesgarse, ¿no? Porque ese es el otro tema. Uno tiene que leerla, y ese es el tema de tener una tarjeta de un lado y del otro, ¿no? Una de las herramientas que se nos ocurre que pudiera funcionar es, si conocen Mural, tiene el modo anónimo. El modo anónimo permite que las personas creen cards sin que los demás vean el contenido del post-it, por ejemplo. Entonces, probablemente en 2 etapas, una etapa donde la gente escribe su idea y eso hacerlo anónimo. Segunda etapa, todos ven esas ideas y después colocarían su puntaje de manera anónima. Y al final suman, ¿no? Creo que eso cumpliría el objetivo del 25 días. Entiendo que haríamos ronda de incógnito, ¿no? Que haríamos Claro. incógnito, ronda. Iríamos sumando esos puntajes y después podríamos sacar el resultado final. Incluso lo pienso con salas o con muros distintos, que también podríamos hacerlo. Quizás le va a agregar complejidad, pero no van a estar viendo los muros, los otros murales de los compañeros y no cejando las conversaciones. Claro. Lo otro que se me ocurre, que no es tan divertido, porque con Mural o Miro, estas herramientas, te ayuda a acercarte un poco más a la experiencia física, pero bueno, si no hay otra, también puedes usar un Google Form anónimo y puedes colocar los temas y cada uno va puntuando y al final tienes un resultado y sumas y filtras, pero no es tan divertido, pero puede llegar al propósito. Muchas gracias, hijo, por la pregunta. Recuerden ir dejando sus preguntas, nos ayudan, y si las podemos responder, obvio que las vamos a responder. Nosotros traemos un set de preguntas o cosas que queríamos conversar desde antes, pero parte de este formato, o creo que el plus de este formato, es poder tener esta interacción. Así que muchas gracias, Jo. Mira, perdón, con el tema que estamos hablando, cómo partir con estructuras. Lo otro es, a mí me encanta mucho el sitio en español, estructurasliberadoras.com, y les lanzo flores a los chiquillos que estuvieron con la iniciativa. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, si eres habla hispana, está más sencillo de entender, es más fácil, más directo, no te pierdes tanto con el menú, es muy directo, es muy simple, es bien, digamos, minimalista el site, entonces es muy fácil conseguir información del menú. Puedes inclusive ir vitrineando las estructuras para entenderlas un poco. Está el matchmaker, el matching matrix, etc. Pero no mucho más. O sea, va directo al grano. Después, en el site en inglés hay un montón de información adicional, pero que al principio
a mí me pasó, puede confundir porque no sabes por dónde empezar, qué es lo que hay que leer, por dónde te puede confundir un poco. Esto es mucho más directo y yo hoy día entro en estructurasliberadas.com. Después si quiero profundizar en algo, moverse en site en inglés, pero esto me encanta. Eso es mi recomendación. Me sale en español, la verdad. Sí, no, esto no lo teníamos conversado para compartirle de que vamos a hacer referencia al sitio, pero como ya lo podemos cargar y lo podemos mostrar, a propósito de lo que menciona Rocco, hay una parte también al inicio donde aparecen distintos eventos que que aquí se cargan de manera gratuita. La gente se contacta finalmente con quienes administran, que uno de los administradores soy yo del sitio, y se cargan los distintos eventos y aquí hay eventos, hay cosas que están pasando con el mundo de la estructura liberadora, y a propósito, ahí Rocco, quiero hacer referencia a lo que mencionaste también, que cuando uno va al menú de las estructuras están todas listadas, están todas aquí, y cuando uno hace clic sobre una de ellas, hay una secuencia de qué podemos lograr con la estructura, cómo se hace la invitación de los participantes, cómo ordenamos el espacio, todo esto desde lo físico, porque con el formato remoto aquí ya entran los riffs, ¿no? Como las adaptaciones que cada uno le fue haciendo a estructuras liberadoras. Aparecen las sugerencias, las variaciones, también aparecen los tiempos. Quería recordar un poquito y cómo se navega el sitio. Quería compartir eso. Algo más que bueno, ahí Yari comenta algo. Mira, quiero ir a la pregunta de Yari y detener la pregunta. Dice, recomiendo una estructura liberadora cuando hay conflicto con los líderes de equipo. ¿Qué le aparece ahí, Rocco y Rocco? Rocco y Pedro, perdón. Rocco, responde. Mira, estaba pensando, depende del conflicto, ¿no? Porque muchas veces los conflictos, creo yo, son porque uno malinterpreta cosas, o porque la forma como te las dicen no es la adecuada, o no se entiende la visión del líder o lo que sea. Entonces, dependiendo del tema, puede haber algunas. Se me ocurre, por ejemplo, el Heart, Sing and Respect puede ser que ayude un poco a tener esa conversación empática y entender qué es lo que quiere la otra persona. O si es un tema de visión, que no se entiende bien lo que este líder, a dónde quiere llevar el equipo, lo que sea, puede ser una especie de celebrity interview, puede ayudar, donde esta persona, ahí se juega un poco como que si estuviésemos entrevistando a una celebridad, y puede comentar en un ambiente un poco más distendido su visión, por decir algo, o aclarar el producto o lo que se esté viendo. Eso puede ayudar también. No sé qué otra, porque no recuerdo si hay algo específico para esto, pero se puede jugar un poco dependiendo de lo que se intuya por dónde puede estar el problema. Se puede usar alguna de estas estructuras. Yo puedo comentar una experiencia que tuve en un equipo y que tenía que ver más que el hecho de que fueran una persona líder o otra, era un tema había un tema de expectativa de los roles, ¿no? Y en ese momento utilizamos una estructura que se llamaba What I Need From You. Entonces, un poco lo que busca la estructura es separar a las personas en estos grupos a los cuales ellos pertenecen. Esto puede utilizarse de repente personas de distintas áreas de una empresa o personas que tienen distintos roles dentro de un equipo. Y lo que ocurre es que le enseña al equipo, bueno, primero transparenta las necesidades que tienen un rol de otro, ¿no? Entonces, de repente, si la persona, de repente, no sé, un desarrollador necesita algo de su líder, o de repente el líder necesita algo de otro rol, al revés, ¿no? Entonces, se transparenta y se plasma, pero al mismo tiempo, la estructura tiene una particularidad que obliga a hacer buenos pedidos. Porque hay 3 respuestas posibles. Las respuestas son sí, a ese pedido que tú me haces, yo te digo que sí, te digo que no, o te digo que tal vez, ¿no? Porque quizás no tengo la información completa. Y siento yo, lo bueno de la estructura es que con eso, primero, transparentando lo que se necesita y adicionalmente
enseñándole a la gente a pedir las cosas correctamente, ayudas a que el equipo converse, tenga mejor comunicación. Ujú. ¿No? Entonces, eso, claro, eso fue un caso específico donde era un tema de comunicación que había en el equipo. Y hay Inclusive, otro muy, Pedro, esa estructura también sirve para cuando hay problemas con otros equipos. claro, Porque un equipo, por ejemplo, nos pasa donde estoy, un equipo de producto, están los de backend, los que crean backend, puede ayudar también a interrelación. Yo he hecho algo parecido, no tan específico, pero sí que puede ayudar a que dos equipos se pongan de acuerdo, inclusive al final de la dinámica, pues inclusive limar asperezas y los equipos pueden seguir trabajando mucho más distendidos, sin tanta presión, porque a veces llega a tener presión de que este me pide cosas y no lo puedo hacer, no tengo tiempo, no tengo capacidad, no entiendo, el otro no me dice claro. bien, y esto puede ayudar un poco también a limar eso. Perdón, ahí te interrumpí. Sí, Muchas gracias ahí a Yari por tu pregunta. Acabo de compartirte por el chat también de qué estamos hablando, de qué estructura estamos hablando del What I Need From You. Ahí ya tiene el link al sitio. Muchas gracias, Rocco, también y Pedro. Hay otra que quizás en otra situación pudiera funcionar. Quiero saludar a Pauli, que nos saludó hace un ratito. Muchas gracias, Pauli. Y recordarles que pueden ir dejando sus preguntas. Disculpa, Pedro, que hable encima tuyo, pero recordarles que pueden ir dejando sus preguntas por el chat y nosotros vamos, según lo que hemos aprendido, lo que ya hemos vivido, les podemos ayudar. Vale. Vale. Otra estructura que es interesante, que es súper buena, que la recomiendo utilizar en muchos contextos, sobre todo al final de reuniones que tengan, etcétera, es una que se llama W3, que es What, So What, Now What. Un poco el basamento de esa estructura es que todos somos seres humanos, todos. Entonces, nosotros le aplicamos a veces mucho contenido, a veces emocional, etcétera, a las cosas que ocurren, ¿no? Y esa estructura tiene tres partes. Uno, ¿qué ocurrió objetivamente? ¿No? ¿Qué podemos decir que objetivamente ocurrió en una situación específica? ¿No? ¿Cuál es el hecho, no? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? Y después de ahí, ¿cómo eso nos afecta? Entonces, un poco separando esas dos cosas, ocurre una conversación en dos niveles, ¿no? Que muchas veces es distinto, muchas veces es difícil separar esas dos cosas. Entonces, son estructuras que están ahí para ayudar a eso, porque al final lo que está haciendo, lo que está haciendo es tener una conversación ordenada para lograr un objetivo que sea cómo corregimos este problema que queremos corregir. Bien. Oye, Pedro, y ahí me acordé otra que me encanta después de un 2-4, es mi segunda favorita. La de 15% Solutions o 15% Solutions. Ahí hacemos un Spanglish. Porque nos ha pasado también que vivimos en un sistema y el sistema no es perfecto y tiene bloqueantes y bloqueadores, etcétera, que puede ser un líder de tu líder del equipo u otro equipo o una situación de cómo funciona el sistema en sí. Y claro, caemos en la queja, que esto no funciona, que el tren de release, que no sé qué, que bla, bla, ¿sí? Y uno cae a veces en la quejadera, ¿no? En quejarse, y no se enfoca en cuánto puedo aportar yo en la solución. Y el 15% solution me encanta porque te lleva a, ok, no vamos a arreglar al mundo, pero ¿qué es lo mínimo que podemos hacer ahora al terminar la dinámica con la situación que existe, con los recursos que tenemos, sea dinero, tiempo, infraestructura, lo que sea, con los que somos, con el conocimiento que tenemos, con el perfil que tenemos, con el poder que tenemos, por decirlo de alguna manera? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Y ahí a veces salen, en mi experiencia han salido soluciones que a veces son muy tontas, muy como que nadie las vio, muy fáciles de implementar, y eso ayuda porque tú avanzas de alguna manera. Y ese pequeño cambio, cuando lo dominas y lo pones en práctica, posiblemente desencadene también una solución que a la larga sea una solución de largo plazo, o que resuelva problemas de fondo. Pero no te quedas estancado. Entonces, no te quedes estancado. Tengo un conflicto con mi líder, por decir algo, que no le entiendo lo que me dice, lo que sea. Ok, pero ¿qué puedes hacer tú
para solventar el problema. Bueno, le pregunto, ¿me puedes repetir? Por decir, a veces son cosas tan obvias que uno no las ve. Y esta dinámica te ayuda a desencadenar ese tipo de soluciones que están en tus manos y no dependes de nadie más. Esa me encanta a mí. Puede Ahí, ayudar en esta situación o en otras. ahí quisiera también traer algo que tiene las estructuras, ¿no? Que tratan de desencadenar el conocimiento de todos, que creo que algo clave que también está dentro del macro diseño o de lo que está atrás es que permite esa participación, por ejemplo, para traer un poquito lo que tú mencionabas, Rocco, hace un rato de una de tus favoritas, que para mí también es una de mis favoritas, que creo que es tan simple y tan poderosa, que el One, Two, for All, que, por ejemplo, cuando a veces no salen las conversaciones, porque cuando estamos en un grupo grande no todas las personas participan, por lo que sea, motivo que sea, que no hay participación, esta es instancia donde primero podemos compartir algo en solitario, después lo compartimos con otra persona, que sería el 2, después lo compartimos con un grupo de 4 personas y ahí poco a poco las ideas ya salieron, por ende ya esa información emergió y después lo compartimos con todo y nos damos cuenta, a propósito de lo que tú mencionaste, Rocco, del 50% solution o de las ideas muy simples, que es como salió una idea que quizás nunca iba a ser contada. Salió una solución que quizás por siempre estar teniendo las mismas dinámicas que mencionaba Pedro al inicio, estas dinámicas convencionales, no estaba dada las condiciones para que pudiesen salir. Me parece que es algo poderoso que tienen las estructuras detrás de su diseño también, que tienen eso de liberar ese potencial y empezar a tener las conversaciones y ciertas dinámicas dentro de los equipos de manera distinta. Desde ahí me parecen muy rebeldes, muy contra el sistema o cómo están operando las otras estructuras convencionales. Claro, muy bien. Sí, y es un poco lo que buscamos en los equipos, ¿no? El empoderamiento, ¿no? La capacidad de cambio local, ¿no? De que siempre hay algo dentro del equipo que se puede hacer. Entonces, y si fuéramos, ahí Pedro, mira, si fuéramos a facilitar una estructura mañana, ya tenemos, miren, hablamos de cómo podríamos empezar de manera general, pero mañana tenemos una sesión. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cuál sería su checklist, por decirlo así, o toda su preparación, que finalmente para poder facilitar mañana una sesión? ¿Cuál sería su paso a paso? Bueno, primero el tiempo, yo creo, ¿no? Obviamente, las estructuras que se usen, que quepan en el tiempo, con lo que hablamos al principio, no tratar de disminuir los tiempos que están recomendados, son recomendados, pero no bajarlos por lo menos a la mitad del tiempo, como he hecho yo a veces. Eso a mí no me ha funcionado, al contrario, queda como la cuestión a mitad de camino. La cantidad de personas que estimamos que van a asistir, eso es importante saberlo. Si hay que poner una pausa entre medio o algo, porque si es una dinámica, por ejemplo, de 2 horas o de 1 hora y media, 1 hora y tanto, quizás es bueno tener 1 o 2 pausas, aunque sean cortas, para que la gente descanse un poquito. En remoto también, no sé, pueden pasar cosas. No sé, Pedro, ¿qué otra cosa tendrías en tu checklist? O sea, a mí se me ocurre, y esto es saludos a Loreto. Hola, Lore. Esto es algo que es súper importante como facilitador, ¿no? Tener su guía de facilitación. Y la guía de facilitación generalmente lo que tiene es un poco qué vamos a hacer. Entonces, de repente, el insumo de esa guía de facilitación son lo que vimos, ¿no? Meternos en la página, ver los pasos. Y ahí te permite, o sea, una de las cosas que solemos hacer es sumar los tiempos, ¿no? De repente nos vamos a tomar 10 minutos aquí, 10 minutos acá. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Quién va a hacer qué? Si de repente hay varios facilitadores, como, bueno, aquí hay un ejemplo de alguno de los meetups que hicimos hace ¿cuánto? En el Hub de Providencia, imagínate. Sí, esta tiene su año, esta guía de facilitación. Y con esto es el insumo principal. Y de repente lo que probablemente lo va a llevar, para medida que vayan leyendo la estructura liberadora, es que quizás alguna preparación previa en un mural,
dejar de repente los espacios en Mural donde la gente va, donde las personas van a participar. Y eso, a veces lo que yo solía hacer cuando estaba como empezando con este tema era buscar a alguien como para hacer una prueba antes de repente si van a presentar un grupo grande, ¿no? Hacer una prueba, explicarles el contenido, practicarlo una vez. Y eso solía aumentar muchísimo las probabilidades de hacerlo bien, a pesar de que nunca lo hubiera hecho. Entonces, esa sería como un poco la recomendación que digo. Sí, a mí creo, de cara a eso también validar con quién nos hizo el pedido acerca del objetivo, aclarar expectativas también, comentar con algunos si es que trae alguna duda de que vamos a trabajar de manera colaborativa, de que se entienda que esto va con respecto a un objetivo, que lo buscamos aclarar eso al inicio de la sesión, que es lo que buscamos sobre todo porque a mí me ha pasado que he citado personas y no todas o tuvieron el tiempo para leer la invitación o finalmente vienen muy apuradas de otra reunión, sobre todo en remoto me ha pasado eso, que viene un poquito más desenchufado. Creo que aclarar ese objetivo ayuda sobre todo el generar algunos acuerdos. Creo que siempre las sesiones ayudan en generar algunos acuerdos, por ejemplo, cuando estábamos de manera física, el levantar la mano para invitar al silencio, el comentar que íbamos a tener breaks, creo que también ayuda. Si es que vamos a entregar algo de información después, creo que es importante cómo vamos a documentar lo que pasó, comentarles cuándo van a tener esa información. Creo que sobre todo pasa que a veces he estado con grupos al medio y hay cierta ansiedad, porque como estamos en espacio muy nuevo o están haciendo una dinámica muy disruptiva, a veces hay cierto temor, como de cara a, oye, ¿cómo vamos a llegar? ¿Vamos a llegar o no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué estamos haciendo? Para mí creo que es importante también, si es que no estamos enseñando estructuras, creo que no necesariamente hay que decir, miren, y ahora vamos a hacer 50% solution, y ahora vamos a hacer un 2-4 all, como de cara a, vamos a hacer una actividad para esto, y ahora vamos a trabajar sobre esto, que creo que el objetivo prima por, si es que estamos haciendo no estructuras liberadoras. Me pasaba al inicio que a veces yo comentaba, pero al final era algo que me importaba solo a mí. No le importaba quién estaba participando, si es que estábamos haciendo un TRIS, por ejemplo, claro, o un Troika Consulting, ¿no? Finalmente era algo que yo era más ñoño de cara a lo que estaba haciendo. Sí. Lo otro es si hay un pre-work, enviarlo antes. Por ejemplo, si queremos que la gente llegue preparada a la meet, no enviárselo 10 minutos antes. Sí. Un pre-work es porque hace falta tener algún dato o leer algo antes, lo que sea, enviárselo con tiempo para que ojalá tengan tiempo de trabajarlo, para que llegue la gente preparada, porque la idea de la sesión seguramente es obtener algo, un outcome, un output de algo, no lo sé. Otra cosa, dos cosas más. Si, por ejemplo, ahora en remoto, no todo el mundo maneja Mural, Miro, etcétera. A mí me tocó una vez trabajar con un equipo que para ellos era novedoso y estaban además más bien emocionados porque por fin salían de una meet de estas normales donde ven una PPT, pero también le dediqué 5 minutos previos a que usen la herramienta para que se sientan cómodos, cómo escribir un post-it en Mural o en Miro o mover una cosa para acá o para allá, para que se sientan, para que después la dinámica surja más fluido. Y lo otro es este término de confusiasmo, me encanta, que uno como facilitador tiene que tenerlo presente, el de que, o sea, la gente puede estar un poco confundida con la dinámica y está bien, pero también que esté entusiasmada, ¿no? Es como manejar esas dos cosas. Yo al principio no lo entendía, siempre me estresaba mucho, como yo soy medio cuadrado, cuando estaba un poco perdido, ¿no? Tranquilo, que el mismo que decía, en algún minuto se empareja la cuestión y sale. O a veces uno tiene que improvisar un poco, que eso también te lo da la experiencia, pero al final sale. Entonces, como no estresarse por eso y que la gente tampoco se estrese porque no entiende exactamente qué es lo que tiene que hacer en qué minuto. Eso. Me acordé del taller de inversión, inmediatamente, me llevaste allá. Sí.
Ahí para compartir un poco lo que está mencionando Rocco, cuando vino Keith a Chile, nosotros éramos parte del equipo de diseño que ayudaba a lo que iba a pasar finalmente. Tuvimos, no me acuerdo cuántos, 70 personas, 75 personas, eran mucha gente en un taller de 2 días. Y habían muchas estructuras que nosotros no habíamos facilitado nunca. Habíamos facilitado varias y todo, pero no sé cuánto habremos barrido en ese día, si eran 15, 18 estructuras. Muchísimo. Me acuerdo que era una brutalidad de estructura. Y habían varias que nosotros no habíamos facilitado y Keith nos decía, bueno, hazla, apégate a las instrucciones y va a funcionar. Y bueno, yo suelo preparar más mis sesiones, o por último quería haberla practicado antes, pero de cara a que habían tantas nuevas, parte de la invitación que nos hizo él era que facilitáramos más nosotros, y creo que eso hubo bastante confusiasmo, fue bastante bonito de ahí también de cara a entender que hay una magia, hay un qué en la estructura que hace que funcione, finalmente, que provocan el liberar, ¿no? El desencadenar. Sí, yo a partir de ese comentario de Keith, del confuciasmo, etcétera, yo solía cometer, y esto quizás es algo importante, en caer en algunos errores de facilitación, ¿no? Como por ejemplo, dábamos una instrucción y es normal que de repente, y uno siempre termina preguntando si hay alguna duda acerca de lo que hay que hacer. Y habían personas que de repente nos preguntaban, pero danos un ejemplo, ¿no? Danos un ejemplo, porque hay personas que necesitan un poco más de información para avanzar o sienten que requieren. Entonces, a partir de ahí, lo que nos decía aquí es nunca des ejemplo. Las instrucciones tienen que estar claras. A partir de ahí, todo lo que tú creas que debes decir en esa parte, digamos, los participantes que van a estar hablando de las ideas, etcétera, todo está bien, todo está bien. La estructura te va a llevar a que después la proceses, etcétera, ¿ya? Pero no caer en el error de repente de dar un ejemplo, porque al dar un ejemplo, lo que suele ocurrir es que el grupo converge hacia ese ejemplo, claro, que diste. Y lo condiciones, ¿no? Sí, claro, condiciones, y hay un mundo de posibilidades que se pierden en ese contexto. Claro. Y sobre todo ahí comentar, Pedro, que el ejemplo me va a llevar a una casuística, a un caso, a un escenario. Y parte de lo que buscan las estructuras también es abrir las posibilidades, abrir nuestra mente a algo que quizá, a una conversación que no habíamos tenido, y es muy difícil, por lo menos para compartirle a mí lo que me pasaba, es que era difícil facilitar así, me era muy complejo facilitar solo dando la instrucción y después ver los resultados, pero creo que algo que se va incorporando en el cuerpo. De hecho, a mí me parece la estructura para compartirle. Nosotros en Spirit tenemos varios cursos y para mí el de estructuras tiene esa complejidad, el poder transmitirle a otro de, mira, esta es la instrucción, incluso cuando la doy yo y la he dado de más, porque me he pasado a veces con lo que menciono, el también entender que si la instrucción la alargo más de lo que era, o finalmente la acoté más, o no fui tan claro o preciso, va a haber otro resultado. Va a haber otro resultado que no era lo que buscaba la estructura. Y creo que es una complejidad que tiene, si bien son sencillas, pero igual dentro de hay un error humano, ¿no? Que puede estar presente en la facilitación. Y ahí me da el paso con lo que comentó Pedro. ¿Qué no ha funcionado? Algunos errores, pitfall, no sé si se entiende a qué se refiere el pitfall. La trampa. La trampa, alguna trampa sobre la cual no ha funcionado. Creo que hemos mencionado alguna, pero no sé qué otras cosas le aparecen con respecto a... Yo creo que, mira, una trampa, se me ocurre ahora, es no atreverse a facilitar por creer que no sé, no estoy seguro. Mira, si tú crees que esa estructura que leíste puede ayudarte a conseguir el objetivo que se necesita, dale. Facilita, está la guía, están los pasos.
dale, no pasa nada. Todos nos hemos equivocado y creo que el peor error es no atreverse a, que al principio me pasaba mucho, no me atreví a hacer algunas porque quería que era más compleja. No sé si se acuerdan, vamos a hacer tal que no la hemos hecho y se ve que es difícil y al final no era tan compleja como creíamos. Entonces es eso. Y si necesitas a alguien que te ayude, un cofacilitador, un compañero que te ayude a facilitar, ok, pide ayuda y está bien, y inclusive está bien, porque uno como facilitador se puede enfocar en unas cosas y lo otro te puede sacar algunas tareas como estar pendiente del tiempo, estar pendiente de comentarios, etcétera, para ayudarte con la dinámica. Pero es eso, yo creo que esa trampa de no hacerlo porque no sé, me da miedo, esa es una trampa que a mí me pasó muchas veces al principio. Esa me viene de una. Sí, yo lo que se me ocurre como experiencia, o sea, de un poco de la experiencia, es, creo, ya lo hemos mencionado, pero voy a recalcarlo, el tema de un poco tratar de innovar sobre la estructura al principio, sobre todo al principio, ¿no? A mí me pasó como, por ejemplo, no sé, usé estructuras como 25-10 para hacer cosas. Una vez se me ocurrió esa estimación, algo así, ¿no? Creo que no me recuerdo qué fue exactamente qué fue lo que hice, pero no era para eso, la verdad. No era para eso. Entonces, y en eso no funcionó en ese momento. Pero lo que uno debe hacer es, al principio, hacerlas tal cual como dice ahí, un poco el shuhari, ¿no? Que siempre a veces se habla en otros contextos, de uno debe seguir las reglas, después improvisar y después tú eres la regla. Tenerlo muy, muy consciente. Un ejemplo de algo que de repente ocurría es un 2-4 all es 1 minuto individual, 2 minutos en pareja, 4 en grupos de 4 y después se comparte con todos. Entonces, el 1 minuto para muchas personas era muy poco. Entonces, 1 minuto más, 1 minuto más, 1 minuto más, y la estructura se terminaba arreglando y perdía un poco el objetivo también de la pareja, etc. Claro. Entonces, uno debe quizás apelar a que confíen en el proceso, el equipo, y vean los resultados al final. Pudiera ser que no. Tiene su porqué, claro. Hoy justamente me pasó algo parecido en un taller que estaba dando con respecto a esto de no lo entendemos completamente cada detalle de esta técnica en particular, y yo les comentaba, vamos a grupo, van a salir más dudas, es probable que las vamos a resolver después y todo. Me decían, no, pero es que tengo que tenerlo absolutamente claro antes de ir, tengo que tener todos los detalles antes de ir. Ya hay una frase de la que me acordé de Sociocracia, que es lo suficientemente bueno para empezar, lo suficientemente seguro para intentarlo. Que a veces, claro, queremos blindar mucho lo que vamos a hacer, pero también desde ahí le quitamos la creatividad. Bueno, ahí me sopló, se le anda por ahí, me sopló. Suficientemente bueno por ahora, suficientemente seguro para intentarlo. Que finalmente vamos con cierta seguridad de la información y el resto va a salir ahí. Y el resto lo vamos a obtener de ahí y podemos iterar finalmente. No es que quedó en piedra y después no lo podemos tocar ese resultado, sino que podemos seguir iterando y trabajando y no lo que hicimos ahora después se va a quedar un año escrito también. Me parece eso también como de cara a cuando está muy estructurado, ¿no? Vamos a ir cerrando para contarles, nos quedan pocos minutos. No sé si quisieran agregar algo, Rocco y Pedro. Y si hay alguna otra pregunta, si hay una pregunta, el último minuto para sacar esta pregunta, para no pasarnos mucho más de la hora, ¿no? Para que no quede tan largo. Rocco, Pedro. Yo hago un llamado, yo lo que hago es un llamado a intentarlo. Estructuras liberadoras no solo, como lo dije al principio, no solamente, y fue lo que me enganchó, no solamente funciona en el mundo ágil, funciona en el equipo de fútbol, en la comunidad de edificio, etc. Entonces uno puede practicarla en diferentes ámbitos y lo otro es eso, facilítenlo. Lean un poco, lean,
pero háganlo, atrévanse. Y esto al principio quizás pueda costar un poco, se puede sentir incómodo porque no, porque es parte del aprendizaje, pero después se da bastante natural. Así que es eso, atreverse a hacerlo. Ese es tu 15% solution, hazlo de una vez. Pedro, ¿quisieras compartir algo? La verdad que definitivamente estructura liberadora en mi experiencia me abrió muchísimo el mundo de la facilitación, que hoy en día estamos en muchas situaciones, sobre todo en los que estamos trabajando remoto, donde estamos reunidos todo el día, ¿no? Entonces, esas reuniones pueden ser mucho mejor. Pueden cumplir sus objetivos de mejor manera, pueden involucrar a todas las personas. Y las soluciones que pueden salir de ahí pueden ser mucho mejores. Entonces, por eso vale la pena invertir tiempo y quizás uno que otro aprendizaje y error que vayamos a cometer para tener esa herramienta en nuestro poder, ¿no? Y en el poder de las personas, porque una vez que esas personas que participaron las conocen, también las empiezan a usar. Es como un virus, un mal ejemplo en este momento de la vida, ¿no? Pero se va esparciendo. Sí. Oye, y lo otro, Etienne, perdón, para continuar, que si alguien enganchó acá y quiere profundizar un poco, bueno, ir a estructurasliberadoras.com y también en las comunidades, está en la comunidad WhatsApp, Telegram, está en Meetup también, está un poco más despacio en el Meetup, pero en algún minuto sale algo, así que también para que estén pendientes por esas redes, por esos medios. Sí, sobre todo porque son recursos que ya hay para contarlos. De hecho, hace poco hicimos actualizaciones en el sitio con respecto al Conversation Café. Lo comenté en el grupo de Telegram acerca del que se hace referencia de estructura liberadora en español. Se está actualizando. De hecho, hay un par de artículos de Henry, el otro creador. Al principio no me acordé el nombre de Henry, ahora sí me acordé. Sí. Hay artículos que se están subiendo en el blog como información que sobre todo tienen casos, por ejemplo, se habla de cómo se aplicó en la NASA, en el South by Southwest. Esto se ha aplicado en varios lugares, así que creo que clave el buscar otra referencia. Yo también lo que quería compartir es que creo que el mundo de estructuras liberadoras entrega muchas posibilidades. Creo que también es importante ver otras escuelas de facilitación, tener otra referencia, todo lo que se hace con tejer redes, todo lo que se hacía antes. Me acuerdo como cuando yo partí hace tiempo que mi libro de referencia también era Gamestorming y saqué muchas cosas de Gamestorming también. Que el mundo de CEFE con respecto a la facilitación, todo lo que uno puede aprender con sociocracia también, que hay otras cosas que uno puede resignificar y, por ejemplo, parte de lo que me creo que ayuda es que a veces ocupo estructuras para esto, voy cruzando con otras cosas también, así que claro. me parece importante también mencionarlo que estructuras liberadoras son muy buenas y de hecho por eso estamos acá, pero también existen otros mundos que podemos hacer referencia. Muy bien. Ya cerrando, comentar algunas cosas. Bueno, esta es como la parte en que damos algunas promociones y también vamos a dar un regalito también. Pueden encontrar información tanto de estructuras liberadoras, bueno, en estructurasliberadoras.com, compartimos algunos links por ahí también. Voy a ver algunos comentarios ahí. Bueno, ya estamos cerrando ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Seba, ahí. Y también muchas gracias ahí a Pauli. Ya cerrando, comentémoslo. ¿Alcanzamos a responderle a Pauli? ¿Alguna combinación de LS para una retro? Depende. Pero, a ver, yo he usado Tris, por ejemplo, que te invita desde la negación y todo el mundo queda como... Es bien, ¿cómo se llama? Disruptivo. Pero a mí me encanta porque empiezas desde lo que llaman destrucción creativa, desde la negación, algo como cómo puedo hacer lo peor de tal cosa, llegas a una solución, siempre combinado con 15% solution al final. Yo lo he hecho, para que una vez que llegas a ciertas conclusiones, ya, ahora, con todo esto que sabemos, ¿qué tenemos a mano para resolver el problema que quieren resolver en una retrospectiva o mejorar lo que quieren mejorar? Y siempre hay un 2-4 all en entremedio para
e invitar a reflexionar de manera individual, luego en pareja, en grupos de 4 y compartir con todos. Esas 3 se pueden mezclar, yo creo que bien efectivo. Hay cosas que recuerdo yo que, bueno, va a ayudar mucho a tener en consideración. A propósito de la facilitación, el diamante toma decisiones cuando abrimos, cuando queremos diverger, cuando queremos explorar y cuando queremos converger. Tener esas consideraciones, también los pasos de la retro creo que nos ayudan a entender eso. Se me ocurre 25-10 si quisiéramos priorizar algo que se conversó. Se me ocurre siempre un 2-4 all anidado, que anidado es cuando está dentro de otras estructuras que nos ayuda. El EcoCycle, creo que para una retro anda genial, creo que anda muy, muy bien. Sí, consideraciones con el tiempo del EcoCycle, porque creo que son para tener conversaciones en serio, para tener conversaciones bien profundas de qué cosas que queremos detener, cuáles cosas queremos empezar. Creo que es una muy buena reflexión. De cara a planificaciones también creo que suma también el EcoCycle. Que me estoy acordando de cuando lo que mencionaba Rocco, de cuando uno tiene miedo. Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo el EcoCycle al inicio. Dije, oye, ¿cómo voy a facilitar eso y todo? Y después que la hice dije, bueno, se puede hacer. Finalmente hay ciertas consideraciones, pero se puede trabajar. Pedro, ¿tienes alguna para retrospectiva? Yo he utilizado, comenté la W3, porque la W3 tiene esa estructura de, ok, ¿qué ocurrió objetivamente, ¿no? Durante el sprint, durante la iteración? Entonces podemos objetivamente decir qué se logró, qué no se logró, qué problemas hubo efectivamente, qué no. Y la segunda es cómo eso nos afecta, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso hacia lo que queremos lograr y cosas por el estilo? Entonces, un poco buscar esa divergencia, lo que comentaba Eti del doble diamante, esa divergencia, cuál es el problema, y después vamos a llegar a una solución. Ahora, después de la solución está, bueno, 15% solution, 25-10 ayuda también a converger hacia la mejor solución factible. Claro. Hay muchas, la verdad. EcoCycle es muy buena y poderosa. Y como una metáfora es también interesantísima. Como metáfora de la vida. Sí. Bueno, para ir cerrando, nuevamente pueden encontrar distintos recursos en Inspirit Latam. Nosotros vamos subiendo, de hecho, hay una charla de EcoCycle que la pueden ver referida en nuestro sitio. También tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrar información. De hecho, Cele hace poco subió un video de un 2-4 all explicado en 3 minutos, entonces lo pueden ver ahí también, acerca si queremos partir en 3 minutos, explicarle de qué trata. Tenemos un podcast que nos pueden escuchar en Spotify, donde hablamos de varios de estos temas, sobre todo los vinculados a la agilidad. Y también tenemos un cupón de descuento para nuestro próximo curso de estructuras. Tenemos un cupón de descuento, el cupón es CEL-OCT-10, va a ser un cupón que pueden utilizar. El curso lo vamos a tener este día sábado, son 3 sesiones, que parte a las 10 de la mañana Chile y termina a la 1 de la tarde Chile. Ahí calculen, bien si nos están viendo desde otros lugares, a qué hora local les va a quedar. Cualquier información la encuentran en el sitio. Full inmersivo, full práctico, enseñamos tanto las estructuras y las practicamos, que creo que es un punto clave también ahí acerca de lo que hablábamos hoy, Pedro, y acerca de lo que hablábamos, Rob, que las estructuras se aprenden haciendo, viviéndolas finalmente. Hay bastante de empírico en ella, porque cuando solo la leemos y la llevamos no vamos a aprender lo mismo. O sea, tenemos que vivirla. Tenemos que ver qué pasa en la realidad. No sé si se acuerdan ustedes lo de las manos, ¿no? ¿Se acuerdan lo de las manitos? Yo no estuve, pero después me contaron, sí. Que cuando teníamos el taller con Kip McCandles en Vivencial, en Troika Consulting era, Pedro, ¿te acuerdas, no? Creo que era en Troika. En Troika porque uno le da la espalda a tus otros 2 compañeros, entonces para oírlos bien, te ponías las manos. Ponían las manos. Y algo que nosotros no vimos hasta ese minuto y nos sorprendimos un montón a propósito de eso que me acuerdo que Kip mencionó que en alguna de las veces que se dio, alguien lo hizo, les gustó y lo incorporaron. Sí.
a propósito de cómo iban pasando esa estructura. Son ese tipo como un poquito de heurísticas, ¿no? Que de repente te ayudan ahora estás totalmente concentrado en lo que te estás diciendo y no estás viendo las cosas hacia adelante. Que en remoto pueden apagar las cámaras los consultores para que el otro no lo vea la cara, sino se concentren a escuchar, por ejemplo. Sí, el otro día de hecho, había un participante del curso que me preguntaba por eso. ¿Qué hago con las cámaras apagadas? Porque tenía el tema que había muchas cámaras apagadas. Y yo también le mencioné, mira, a lo mejor puedes apagar la cámara o a lo mejor también te puedes dar vuelta físicamente, incluso. Si es que no quieres apagar la cámara y no incentivarlo, va a depender un poco de lo que estemos viendo ahí, finalmente de lo que podamos aplicar. Nos pasamos un poco, queríamos hablar solo 1 hora, pero estuvo bastante entretenido. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, a quienes nos acompañaron. Ahí, miren, lo último aviso ahí, Pauli, muchas gracias por las recomendaciones también. Muchas gracias ahí también de Harold, también por las experiencias que compartimos. Un saludo a Harold. Un saludo a Loreto también. Espero que estén muy bien y nos podemos reunir. Déjennos los comentarios, ahí se va a acabar en algún minuto el live, pero quedan los comentarios. Si quisieran que nos juntemos de nuevo y acerca de qué quieren que compartamos, le quisimos dar una temática, ser un poquito más específico, parte de lo que conversamos ahí con Pedro. Si nos quieren ver a Pedro también de nuevo, ver a Rocco de nuevo también, si quieren que se repita su presencia. Y si no lo digan, por favor. Si no, nos cuentan por privado, por favor, pero no lo dejen en el chat. No, si quisieran que habláramos de otro tema en particular, déjenlo acá, nosotros lo escuchamos y le damos una vuelta. Lo conversaba justamente antes con Rocco y Pedro, me dijeron que podían estar de nuevo, así que invitados. No sé si quieren cerrar con algunas palabras ahí, Pedro, Rocco. No, gracias por la oportunidad, de verdad que esto me encanta. Compartir experiencias y siempre escuchar a otros, en este caso Etienne y Pedro, para mí es enriquecedor, siempre aprendo, siempre. Y bueno, las preguntas que hace la gente ayuda porque uno, si no ha estado en cierta situación, empieza el cerebro vale, ¿cómo resuelvo esto? A mí me encanta, así que muchas gracias y ojalá nos podamos juntar pronto de nuevo. Sí, igual, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me trae muchos recuerdos nosotros hicimos una cantidad de meetups hace algunos años y fue una experiencia de verdad espectacular y muy enriquecedor. Así que, nada, sigamos ahí con estructuras liberadoras y saludos a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pedro nuevamente, muchas gracias Rocco, Robert. Hace un rato lo traté de Roberto, no le gustó. No, mi mamá me ha tratado así. Muchas gracias a todos, nos vemos, que estén muy bien, tanto si nos vieron en vivo o si nos ven después, tanto por LinkedIn o por YouTube. Espero que hayan disfrutado, así que muchas gracias.